¿cómo están? Les habla la Miss Fabiola. Hoy tenemos una clase muy bonita. Tenemos la clase de personal social. A ver, chicos, cuéntenme. Hay que jugar un juego de adivinanza. Cuando nosotros nos sentimos enfermos, ¿quién nos pone nuestras vacunas? Ah, muy bien, las enfermeras. Sí, muy bien, corazón. Cuando de repente tengo mi pelo largo que está creciendo demasiado, ¿a dónde nos vamos? ¿Quién me corta mi pelo? Ah, el peluquero. Muy bien, chicos, el peluquero. De repente yo quiero, que no sé, que me den unos masajes en la espalda. Estoy estresado. A ver quién. Ah, vamos a averiguarlo, chicos. A ver, corazones. Hoy en el área de personal social tenemos un tema muy bonito. Hoy conocerán a qué se dedican las personas, profesión y oficio de nuestra comunidad. Sí, corazones, repito nuevamente nuestro propósito. Hoy conocerán a qué se dedican las personas, según sus profesiones y oficios de nuestra comunidad. A ver, chicos, les voy a mostrar una imagen muy bonita y sé que ustedes lo van a descubrir. Miren acá. Ah, muy bien. Están observando, ¿verdad? Tengo una pregunta para usted. Voy a pegar esta imagen acá. Conforme ustedes vayan mirando detenidamente, miren ahí las imágenes. Ahora, quiero por favor que ustedes lean esta pregunta. Dice, ¿cuál de estas imágenes son oficios y profesiones? A ver, voy a ponerlo por acá. Cuál de estas imágenes que yo les estoy presentando son oficios y profesiones? ¿Cuál de esas imágenes? A ver, ustedes aprecienlo muy bien. En primer lugar, nosotros sabemos qué son los oficios y qué son las profesiones. ¿Serán lo mismo? ¿Tendrán la misma relación? Es para pensarlo, ¿verdad? Para analizarlo. A ver, otra pregunta. En nuestra localidad existen estos oficios, pero primero hay que averiguar, Miss Fabiola, por favor, no nos enredes. A ver, primero, ¿cuál de estas imágenes son oficios y profesiones? Nosotros para poder identificar primero cuáles son oficios y profesiones, tenemos que saber primero qué significa oficio y qué significa profesión. Vamos a averiguarlo en estos momentos. Chicos, tengo acá una tarjeta. Dice profesión. Profesión es el trabajo que alguien ejerce y por el cual recibe una remuneración económica. Vuelvo a repetir, profesión viene a ser el trabajo que alguien ejerce. Y cuando alguien ejerce ese trabajo, va a recibir una remuneración económica. Pero para que alguien tenga dicha profesión, ha requerido de estudiar 5 o 6 años, dependiendo de la profesión. ¿Y cuáles son esas profesiones, Miss Fabiola? Estudian para ser policía, estudian para ser enfermeros, doctores, abogados, ingenieros, estudian para ser maestros. Se dan cuenta, existen un sinnúmero de profesiones. Volvamos a repetir, ¿qué es una profesión? Profesión es el trabajo que ejerce alguien con mucho sacrificio, que mediante mucho estudio ha obtenido una profesión y en la cual esa profesión le va a brindar una remuneración económica. Me refiero a un sueldo. Tenemos a los doctores, a las enfermeras, a los abogados, a los ingenieros, a los docentes. Entonces, ahora que ya quedó claro que es una profesión, vamos a enterarnos qué son los oficios. Los oficios suelen consistir en actividades informales o cuyo trabajo consiste en la práctica. Vuelvo a repetir, los oficios suele consistir en actividades informales o cuyo trabajo consiste en la práctica. Eso es la diferencia entre profesión y oficio. Vuelvo a repetir, profesión con oficio no es lo mismo. En cuanto a profesión requiere de estudio, de preparación, ya sea 5, 6 o 7 años, dependiendo de la carrera profesional que uno quiera estudiar. El oficio suele consistir en actividades informales o
o cuyo trabajo consiste en la práctica. ¿Qué quiere decir? Voy a poner dos ejemplos. Profesión, abogado, ingeniero, doctor, enfermero, docente, ingeniero, contador. Entonces, y en oficio, Miss Fabiola, tenemos las costureras, los bomberos, los panaderos, los zapateros. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿por qué dice consiste en la práctica? Muchas personas, por ejemplo, en la casa, viendo a la abuelita, viendo a la mamá, han de repente aprendido a cocinar. ¿Y qué hacen? De repente Dios no les dio la oportunidad de poder estudiar una carrera. Entonces, eso es lo que aprendió a cocinar diferentes platos. Algunos que hacen, ponen, de repente en su casa se ponen a vender comida, desayuno, de repente venden su menú y ya es un oficio. Le genera, no quizás tiene un sueldo mensual cuando estudias y tienes una profesión, pero tienes algo mínimo que te permite a ti sustentar la economía de tu familia. Entonces, eso es la diferencia. Volvamos a la pregunta, ¿cuál de estas imágenes son oficios y profesiones? Acá tenemos un mecánico, tenemos un policía, tenemos una enfermera y tenemos una costurera. Entonces ahora queda muy claro, chicos. Sí, muy bien. Entonces, ¿cuál de estas imágenes son oficios? Son oficios el mecánico y la costurera. ¿Y cuál de estos son profesiones? El policía y la enfermera. ¿Verdad? Muy bien. La policía, la enfermera tuvo un estudio, estudiaron para tener una profesión y un oficio. De repente la señora que está acá, la costurera, vio a su abuelita coser, le enseñó y ella compró de repente su máquina de coser y eso le está generando un pequeño ingreso a su familia y empezó a hacer vestidos. ¿Se dan cuenta? Entonces, el mecánico. Muchas familias de repente tenemos un tío que sabe de la mecánica y tiene su hijo mediante la observación y la práctica ya aprende. Se dan cuenta sin estudiar y aprende. Por eso dice, suele consistir en actividades informales o cuyo trabajo consiste mediante la práctica. Ok, corazones, muy bien. Ahora tenemos otra pregunta. ¿En nuestra localidad existe este oficio? Claro, por supuesto, chicos. En nuestra localidad existe este oficio. Conocemos a las enfermeras, conocemos a muchos policías que cuidan nuestras calles. Ahora, hoy en día, hay muchos policías que están cuidando. Las enfermeras que cuidan muchos pacientes. Tenemos muchas personas que cosen. Tenemos muchos mecánicos que están arreglando las motos, sus carros de sus papás. Tenemos las costureras que hacen los mejores vestidos para sus mamás. Se dan cuenta, sí existe hoy en día en nuestra localidad estos oficios. Y las profesiones, ni qué hablar, existen en todo el mundo las profesiones, ¿sí? Entonces, una pregunta. Si no existieran estos oficios y profesiones, ¿qué creen que pasaría? A ver, ¿qué creen que pasaría con nuestra localidad si no hubiera? Si no hubiera estos oficios y estas profesiones. Bueno, chicos, les doy un alcance. Si no existieran estos oficios y estas profesiones en nuestra localidad, simplemente fuéramos una localidad que no fuera desarrollada. Una localidad en caos. ¿A qué me refiero? Si tú te enfermas, ¿quién te va a curar? ¿Quién te va a poner una inyección? Si tú te enfermas, ¿quién te va a sanar? No podrás ir a un doctor. Las personas nos moriríamos a diario. Los niños, de repente una obstetra, cuando los bebés quieren nacer, la pregunta, ¿verdad? Prácticamente no sería vida. Se malogra tu moto, tu carro. De frente nos vamos al mecánico, pero si no hay mecánico, lo botamos, no serviría. Entonces fuésemos una ciudad en caos que no fuese desarrollada. Prácticamente fuésemos una ciudad aislada del mundo civilizado. ¿Se dan cuenta, chicos? Entonces, espero que les haya gustado esta maravillosa clase. Hoy estamos hablando a qué se dedican las personas en cuanto a profesiones y oficios de nuestra localidad. Cuando de repente nosotros nos vamos a la calle, vemos personas que están barriendo. No hay que avergonzarnos ni denigrar a estas personas, porque todo trabajo u oficio es digno y hay que respetar. Así vemos a una señora que está barriendo, es un oficio. Es una señora que de repente debe mantener limpias las calles. Eso es un oficio. Y no hay que por qué hacerle sentir menos, hay que valorar eso. Sí, corazones, profesión y oficio son dos cosas diferentes.
Profesión es el trabajo que alguien ejerce mediante estudio, mediante sacrificio. No estoy diciendo que la persona que tenga oficio es menos, no. Por razones de la vida, por razones distintas, cada uno tomó caminos separados. Profesión, entonces, vuelvo a repetir, es el trabajo que alguien ejerce y por el cual recibe una remuneración económica. Quiere decir un sueldo, tiene un sueldo mensual. Y el oficio suele consistir en actividades informales o simplemente cuyo trabajo consiste mediante la práctica. Eso es la diferencia. Sí existen en nuestra localidad oficios, costureras, bomberos, lavadores de carro. ¿Qué más tenemos? Lustradores de zapato, panaderos. Entonces, sí existen oficios en nuestra ciudad, profesiones también, una cantidad, doctores, abogados, ingenieros, enfermeras, maestros, una cantidad. Espero que hayan disfrutado de esta maravillosa clase de personal social. Nos estamos viendo hasta la próxima. No se olviden de revisar la plataforma, que ahí está la ficha de trabajo. Nos vemos, chicos.